futbolista mientras está en sus clubes en Europa se comporta como europeo, pero apenas toma un vuelo hacia Colombia, le vuelve el vallenato, le vuelve el reggaetón, le vuelven muchas cosas a la cabeza y se relaja. Un saludo muy especial para nuestros seguidores de Quinique en todas nuestras redes sociales. Con un poco de tusa futbolera después de la eliminación, yo diría temprana, de la selección Colombia frente a Suiza en los octavos de final. Por eso mi invitado de hoy es Juan Felipe Cadavid, experto en análisis del fútbol, periodista y quien en estos momentos se encuentra en Vancouver, justamente al lado de la selección Colombia. Juan Felipe, gracias por atender la invitación a Quinique. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, sí, la tusa es para todos. Sí, es verdad. Juan Felipe, sí, hablemos un poco del balance. ¿Qué sensación le deja a esta selección Colombia después de esa participación en el Mundial? La sensación primaria es que pudimos ir a más. No fui de los que se ilusionó con una final, pero sí fui de los que caminé el campeonato como creo lo fue caminando Colombia, con todo lo que esto conlleva. ¿Qué conlleva? Una selección que cuando llegó a territorio mexicano para el primer partido estaba llena de dudas, porque de pronto la gente no se acuerda de eso. La gente no se acuerda que cuando nosotros llegamos acá estábamos llenos de dudas, porque habían sido muy malos los amistosos ante Francia y Croacia, porque contra Costa Rica y Jordania, pues por ser los rivales que son, nunca sentimos que era una medida justa, pero la selección llegó al Mundial y la fase de grupos la jugó bien, con errores, con virtudes, pero la jugó bien y avanzó primera. Y entonces eso pues nos fue llenando de ilusión a algunos de pronto hasta el lugar de pensar que era una selección llamada a ser campeona del mundo. Hubo voces en el exterior que así lo apuntaron, pero de mi parte yo iba disfrutando paso a paso, partido a partido, lo que iba sucediendo con la selección y la sensación que me queda es que es una selección que llegó aquí con bajas expectativas y que nos fue vendiendo una idea por su fútbol y por sus resultados de que podíamos como mínimo llegar al partido de cuartos de final en Kansas. Juan Felipe, ¿qué pasó en el partido? A su modo de ver, ¿cuál fue la clave ahí o la razón por la que Colombia no pudo sacar ese resultado en los 90 minutos? Primero, el rival, una selección con un proceso más largo que el nuestro. Ellos llevan con el mismo entrenador, con el mismo equipo, con el mismo grupo muchos años o muchos más años que nosotros. Este mismo grupo de trabajo tuvo a Suiza en el Mundial pasado en Qatar, este mismo grupo de trabajo tuvo a Suiza en la Eurocopa en la que salieron eliminados en cuartos por penales ante Inglaterra y le dieron tiempo, le dieron trabajo y seguramente el técnico fue cambiando cosas y aquí ya logran dar el paso. Entonces yo creo que lo primero es el rival. Segundo, para mí un tema de desgaste de Colombia que no es excusa, pero sí debe ser parte del análisis. Nosotros o nuestra selección tuvo más desplazamientos que su rival, cosa que de lo que el rival no tiene la culpa. El rival deportivamente se ganó el derecho a estar aquí en Vancouver en sus 3 partidos seguidos. También un tema de definición, nosotros no encontramos la definición nunca y con este mal no venimos solamente ahora, con este mal venimos hace rato, pero es un mal que nos acompaña y que nosotros lamentablemente hacemos de nuestros delanteros desechables. Si en 2, 3 partidos no funciona, no traiga otro, no traiga otro, no traiga otro, no traiga otro. Y tuvimos en la última jugada del partido la posibilidad de avanzar. Y después el tema de los penales, donde yo sí creo que hoy se necesita, sobre todo para este tipo de definiciones, un arquero de una envergadura mucho mayor como Álvaro Montero, que pueda llegar por simple estatura a zonas donde de pronto alguien más bajo no llega. ¿Cuál es su análisis sobre Colombia y las instancias definitivas? Porque haciendo el recuento sucedió contra Inglaterra en 2018 y siempre como que a Colombia le hace falta ese centavo para el peso para lograr esos reconocimientos, esos resultados que espera. En la mente del futbolista colombiano, en el entorno del fútbol colombiano, ¿qué está pasando? Ojalá yo tuviera la respuesta. Yo esa frase que usted acaba de decir del centavo para el peso la escucho desde que era niño. Desde que era niño. Me acuerdo. Escuchársela a mis padres, escuchársela a los narradores y comentaristas de la época. Siempre nos falta el centavito para el peso. Y llevamos, yo tengo 44 años, póngale que llevo 35 años escuchándola y nadie ha encontrado la solución. Entonces, creo que yo tampoco la tengo. Hay que esperar el momento en el que, no sé, hagamos clic con un partido, hagamos clic con un torneo, hagamos clic con algo
y nuestra mentalidad cambie, se transforme, pues yo creo que es un tema cultural. Se lo achacamos a nuestros deportistas, en este caso a los futbolistas, pero yo creo que es un tema general de nuestra cultura donde siempre sentimos que va a pasar lo peor. Ayer la sensación que tuve yo, y hago parte del problema, y que sentí alrededor de mis compañeros de transmisión y de colegas, es que cuando Campas botó la jugada, la pelota que botó, dijimos, chao, esto se nos fue. Mientras de pronto habrá culturas como la Argentina, que van perdiendo un partido 2-0, y en vez de decir, chao, esto se nos fue, nos tienen que matar para ganarnos. Puede ser eso, no sé, pero vuelvo y le digo, más de 4 décadas vengo escuchando, hace más de 4 décadas vengo escuchando lo mismo y es de lo que sufrimos. Tomo la palabra que dio Falcao García ayer en sus declaraciones sobre el tema de del desarrollo formativo de los jóvenes, sobre el fútbol colombiano, que digamos que hay cosas dentro de su estructura, que no hay una primera C para hacerla más competitiva. ¿Usted comparte esa visión? ¿Usted comparte que dentro del fútbol colombiano deben haber cambios importantes para que el desarrollo de una selección como esta dé ese salto de calidad que tanto se espera? 100%, y lamento mucho que estas palabras que Falcao no las dice por primera vez solamente tengan eco positivo o las acompañemos por la tristeza, el guayabo y las ganas de encontrar culpables después de una eliminación. Falcao las dijo en su momento estando en Millonarios, siendo jugador de Millonarios, y en aquel momento lo señalaron de llorón, de que era porque no había podido ganar, pero esa verdad ya la había dicho. Lo que pasa es que ahora todos nos unimos alrededor, la gran mayoría nos unimos alrededor de esas palabras, porque estamos con la tusa de quedar eliminados. Yo estoy completamente de acuerdo. Nuestro torneo es muy emotivo, súper emotivo, pero nuestro torneo es competitivo, yo creo que no. Nuestro fútbol, yo hice parte del fútbol formativo, yo jugué y llegué hasta primera C, en ese momento existía primera B. Hoy mi hijo está jugando y yo veo las falencias de nuestro fútbol formativo, pero son muchas. Y claramente nosotros necesitamos que la segunda división sea competitiva, que allí no haya equipos que simplemente estén y sepan que ahí van a estar, yo los llamo rémora, recibiendo y sin ningún peligro de que el tiburón los muerde y se vayan a tercera o cuarta división. Entonces esa comodidad hace que seamos mediocres y esa mediocridad nos termina llevando, seguramente no explica al 100% el resultado de ayer aquí en Vancouver, pero sí explica muchas veces el por qué nosotros en los momentos clave no estamos fuertes, explica por qué nuestros clubes en los torneos internacionales sufren de lo mismo que sufrió la selección ayer aquí en Vancouver. Nosotros tenemos que empezar a mirar cómo nos estamos formando. Y la formación no solamente es, listo, hagamos un torneo de tercera división y ya. No, ¿cómo lo vamos a armar? ¿Cómo se están alimentando esos futuros jugadores de Selección Colombia que hoy tienen 10, 12, 13, 14 años? ¿Qué está haciendo el fútbol colombiano? Porque ni siquiera solo señalar la federación. ¿Qué está haciendo el fútbol colombiano para estructurar que un pelado que dentro de 10 años nos represente en un mundial con 22 años, que hoy tendría 12, dentro de 8 años, 12 años, que hoy tenga 12, 10 años, cómo se está alimentando hoy? ¿Qué información está recibiendo? ¿Quién lo está formando? ¿Cómo le están enseñando hoy a responder en situaciones como la de ayer, situaciones al límite, situaciones de tanta tensión, de tanta presión como las de ayer? ¿Qué estamos haciendo hoy desde abajo? Porque es que ya después corregir cuando tienen 22, 23, 24, 25 años es más difícil. Pero si ustedes de pequeños los empieza a formar hacia allá, pues seguramente cuando lleguen a estas instancias tienen tanta información en su cabeza, tantas cosas en su cabeza, que se les puede hacer un poquito más sencillo. Claro. Hablemos de la parte individual de algunos jugadores. ¿Cómo le pareció el Mundial de Luis Díaz, por ejemplo? Decepcionante y no lo culpo. El único señalamiento que yo le podría hacer a Lucho es que él debió levantar la mano y decir, necesito un poquito de descanso. Pero él al contrario, en sus ganas de ayudar, en sus ganas de apoyar, en sus ganas de aportar, en sus ganas de jugarse el mundial de su vida, lo que hizo fue decir, y no se me olvidan sus palabras, yo no estoy cansado, yo estoy bien, y él estaba cansado. En el partido frente a Jordania, y de esto pueden dar fe Eduardo Luis, porque lo hablé con él y con Ricardo Henao en esa transmisión que hicimos para RCN, yo vi ese partido y yo les dije, uy, lo veo desgastado. Tanto así que Eduardo dice, no habrá sido la cancha.
y no, estaba cansado, es un ser humano, tuvo una temporada larguísima, muy competitiva, en la que jugó muchísimos minutos, y yo creo que no se dosificaron las cargas hacia Lucho, y entre el cansancio y la ansiedad, lamentablemente lo llevaron a hacer un mundial que no fue al nivel de lo que todos sabemos que él tiene y lo que la gran mayoría esperábamos que diera. De James Rodríguez, ¿qué opina del Mundial? Yo no he conocido un jugador, y se lo he preguntado mucho a gente mayor, colegas mayores, si hubo un jugador que amara y sintiera tanto el escudo y la camiseta de la Selección Colombia como él. Y, y nadie me da una respuesta. Todos terminan diciéndome sí. O sea, el amor que James tiene por la Selección Colombia es impresionante, y para mí lo ha llevado a cometer irresponsabilidades. Messi, y obvio, no los quiero comparar en nivel, estamos hablando del mejor jugador de la historia, con uno de nuestros mejores en la historia de Colombia, pero Messi, me cuentan colegas argentinos, un año antes del Mundial empezó una preparación especial, distinta, a comer diferente, a dormir diferente, a entrenarse diferente, a cuidarse diferente. James, 6 meses antes del Mundial, no tenía equipo, no hizo pretemporada, se entrenaba seguramente en su casa, seguramente se alimentaba bien, descansaba y dormía, pero James se le metió o le metieron en la cabeza quienes lo rodean, quienes lamentablemente no son capaces de decirle las cosas que hace mal, sino que todo lo hace bien, no fueron capaces de decirle que ya estaba 2 años mayor a la Copa América, donde funcionó, que de pronto no venía con mucho ritmo, y en la Copa América, en la fase de grupos, la rompió, y él creyó que aquí iba a ser igual. Yo lo vi lento, yo lo vi sin ritmo, tiene tanta calidad y tanta inteligencia de juego, que seguramente uno podrá rescatar 4, 5, 6 muy buenas jugadas en el torneo, pero se vio a un nivel, a un ritmo, perdón, muy por debajo, no de él, por debajo del torneo. Reaccionaba tarde, cuando carreteaba le ganaban fácil, la actitud siempre la tuvo, la voluntad siempre la tuvo, porque ese man ama la Selección Colombia, pero yo creo que él fue irresponsable en no empezar a preparar este mundial haciendo una buena pretemporada, estando en un equipo donde pudiera competir. Él se demoró mucho en aceptarlo del Minnesota, tendrá sus razones, pero el final del mundial se lo cobró, y creo que hizo un mundial, así como dije que el de Lucho decepcionante, para mí el de James fue irresponsable. ¿No considera que, por ejemplo, Juan Fernando Quintero, que en los pocos minutos que estuvo, tuvo mejores muestras de fútbol, debió tener más tiempo de competencia? Es muy difícil saberlo. Yo creo que lo usaron bien. Yo creo que con Juanfer como revulsivo funcionó, y cada vez que entró ante equipos desgastados, con partidos un poquito ya más montados, Juanfer tuvo buena respuesta. Ahora, yo sí conozco parte de lo que hace Juanfer, y si ustedes se ponen a revisar, siempre antes de los mundiales, un tiempo importante antes, un año antes o algo así, Juanfer va a un equipo, hace buena pretemporada, juega constantemente y llega al mundial fino, llega al mundial bien. Pero de poder asegurar que si hubiera sido titular por encima de James le habría ido mejor, no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que los minutos que tuvo los aprovechó. Para mí fue bien utilizado, y sí terminó haciendo un mejor mundial que James. A su criterio, ¿cuáles fueron esos puntos altos y bajos de la nómina de la selección? Puntos muy altos, muy altos, muy altos. Davinson Sánchez, John Lucumí, muy altos, tremendos, imperiales, como decía Eduardo Luis en la transmisión de RCN. La verdad, impresionante. Ya Davinson venía dando señas y Lucumí ha sido más perfil bajo, pero aquí sacó toda su categoría. Impresionante los dos centrales. Daniel Muñoz muy bien en los primeros partidos, ya después me parece se nos fue desapareciendo un poco, pero igual creo que tiene una buena calificación. A mí Johan Mojica me sorprendió, muy aplicado desde lo defensivo, de pronto ofensivamente no terminaba bien los centros, pero defensivamente muy aplicado. Lerma vino a jugar su buen partido en esta última fecha, en este último juego. Lo de Puerta es otro que hay que meterlo yo creo que la línea de los mejores está en el lugar de los mejores están 4. Los dos centrales imperiales. Lo de Puerta, extraordinario, extraordinario su personalidad, su capacidad,
y al final terminó absolutamente fundido, pero lo de Puerta extraordinario. Y algo que reclamábamos mucho, y era lo de John Arias. John Arias también hizo un mundial de primer nivel, también terminó vaciado físicamente, porque le tocó trabajar por él y por otros, y quedó claro que es un jugador que cuando en la eliminatoria, en la eliminatoria decíamos, no lo saquen siempre, no lo toquen tanto, teníamos razón. Aquí lo respetaron más y mientras lo respetaron, fue uno de los 4 mejores jugadores de la selección Colombia. Y los puntos bajos mencionados ya anteriormente, Luis, James. Luis, sí, Lucho, lamentablemente por la expectativa que había con él. Alguien dirá, bueno, pero hizo gol y asistencia, sí, pero la expectativa con él era tan alta que yo lo pongo en un punto, en uno de los puntos bajos. Lo de James, definitivamente también. Lerma a mí me venía preocupando, pero digamos que en este último partido sacó la casta. Bueno, Richard Ríos ya venía así. Richard Ríos perdió el puesto con Puerta. No, yo creo que los más sonoros son los de James y los de Lucho. Ya para ir cerrando esta entrevista, quiero enfocarme en el tema del futuro, Juan Felipe. ¿Usted cómo ve el futuro de la selección Colombia? Si usted me lo pregunta por los futbolistas que tenemos, bueno, nosotros tenemos que hacer un cambio generacional importante. Yo no sé qué va a pasar aquí de aquí en adelante con James. Seguramente David Ospina pues ya hizo su última, no participación porque no atajó, pero su última presencia en una convocatoria de selección. Hay que empezar a mirar esas edades. Hay edades todavía que nos dan para tiempo, Davinson, Lucumí, ya tiene 29 años Lucho, entonces yo creo que Lucho está en su momento, no hay que sacarlo de la selección ni mucho menos, y ojalá de aquí a 4 años siga manteniendo su nivel. Lo que pasa es que este era el punto de madurez perfecto. Entonces aquí hay que hacer una buena combinación de un cambio generacional y talento hay. Quedó demostrado, ese muchacho Puerta lo demostró, talento hay que empezar a mirar otros jugadores que vienen en camino. Desde el punto de vista entrenador, si lo van a creer que siga, si le van a creer que siga, si están convencidos que siga, si tienen dudas que no. No hay nada peor que estar uno en un lugar donde sus jefes están dudosos y simplemente lo dejan o por económico o por no entrar en polémicas o no sé. Si están convencidos, lo deberían dejar. Mi opinión, yo creo que él, cuando logra zafarse de algunos caprichos, cuando logra ser el jefe, lo hace bien. ¿A qué me refiero? La eliminatoria. James le decía cuándo salir y cuándo no salir. Cuando él se zafó de eso, y hubo partidos aquí que lo vio a los 45 minutos exhausto, para afuera, ese a mí me gusta. Ese Lorenzo a mí me gusta. Pero si va a ser un Lorenzo de tratar de estar bien con todo el mundo, ese a mí no me gusta. Entonces, según el Lorenzo que sea, yo lo dejaría. Y el cambio generacional, sí, yo creo que son los 2 puntos. El cambio generacional que es preocupante, pero hay materia prima y hay tiempito como para reconstruir. Y si no está él, ¿tiene algún perfil de algún entrenador que le gustaría llegar a la selección Colombia? Lo que yo soy muy del perfil, yo creo que es un momento en el que nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante, hacia una idea más moderna. La pregunta es, ¿nuestros futbolistas están con ganas de recibir una manera diferente, de entrenarse, de jugar los partidos, pero de convivir? O sea, entender que cuando vengan a las eliminatorias o vayan a las eliminatorias a Barranquilla, la idiosincrasia del europeo es diferente a la idiosincrasia del latinoamericano y mucho más del colombiano. O sea, ese choque genera, porque como alguna vez me lo dijo un futbolista colombiano, el futbolista mientras está en sus clubes en Europa se comporta como europeo, pero apenas toma un vuelo hacia Colombia, le vuelve el vallenato, le vuelve el reggaetón, le vuelven muchas cosas a la cabeza y se relaja. Y por eso hubo ese choque, donde también tuvimos un entrenador tipo Queiroz, que no entendió y no supo también adaptarse un poquito. No es solamente que se adapte el jugador, es que también se adapte un poquito al entrenador y llegar a acuerdos. No tengo un nombre, no lo tengo la verdad, no lo he pensado, pero yo en este momento la verdad no estaría pensando en cambiar de entrenador. Usted se mantendría con Lorenzo, usted lo mantendría entonces. Sí, pero con esos... Ese Lorenzo, o sea, ese Lorenzo, no el Lorenzo que toma decisiones como por estar, que parte del grupo esté contento con él, sino el Lorenzo
convencido de lo que quiere. Bueno, y ya la última, esto ya es más personal, ¿cómo le ha parecido Vancouver? ¿Cómo le ha parecido esta experiencia de cubrir un mundial? Bueno, usted ya sabe de eso, pero este mundial, ¿cómo le ha parecido? No, este mundial, mire, lo he disfrutado mucho, muchísimo. Bueno, Vancouver es una ciudad espectacular. Aquí la estoy viendo detrás de esta cámara, porque ahorita vamos a salir a conocer un poquito más. Una ciudad maravillosa. Ha sido un mundial retador desde el punto de vista logístico. Los viajes son muy largos. Fuimos la única selección que jugó en los tres países. Y a nosotros, pues por cubrimiento nos tocó estar en los tres países, hicimos recorridos, el más largo fue a Vancouver de 4 horas y media en avión, estuvimos madrugando, bueno, pero sonaría queja, que no es queja, pero sí es parte del trabajo que es duro. Pero sobre todo me voy con la satisfacción que aunque este es mi quinto mundial, es el primer mundial en el que soy comentarista principal de la selección colombiana de fútbol con RCN y me voy muy contento. Yo sé que los números de rating todavía nos muestran lejos, según Ibope, de Caracol, pero yo siento que primero fuimos recortando, segundo, nuestra labor aquí era empezar a que la gente diga, oigan, en RCN hay una transmisión, y a partir de ahí digan me gusta o no me gusta, y creo que eso lo conseguimos, y muchos fueron me gusta, pero sobre todo hicimos un trabajo digital excelente, creo yo. Muchos, bueno, estamos aquí hablando desde lo digital. Yo sé que la pantalla hay que respetarla, lo tradicional hay que respetarlo, pero esto no ha sido para quedarse. Y nosotros como estrategia, lo que hicimos fue aprovechar que muchos de los talentos que tenemos en RCN somos talentos digitales. Somos talentos que además de lo que hacemos en la pantalla principal o en la radio, también nos movemos fuerte en lo digital. Eduardo Luis, Andrea, Ricardo Henao, Juan Felipe, el Tigre. Y esa fue nuestra estrategia. Aprovechando que de pronto la competencia es muy fuerte en pantalla, pero desde lo digital nosotros como talentos tenemos esa fuerza de lo que esta fue realmente nuestra estrategia. Muchos nos han señalado diciendo pagaron bots, compraron no sé qué, ni uno solo, ni uno solo. Simplemente gracias a nuestro trabajo, gracias a muchos años dedicados desde lo personal y desde las empresas a crear cosas digitales, a un trabajo digital bien pensado en cabeza del Tigre, de Luis Guillermo. Lo que hicimos fue apuntémosle también a lo digital y de ahí podemos traer gente a la pantalla. Y bueno, mucha gente aceptó. Ayer en un momento del partido nos dicen por el interno, somos más de 6 millones de personas conectados digitalmente, no en pantalla porque eso no se puede medir. Ibope tiene 1.500, 1.600 people meters y a esta hora todavía no ha salido el rating. Pero lo digital, usted lo sabe, se puede medir minuto a minuto y terminando el tiempo extra o en medio del tiempo extra, nos dicen por el apuntador, somos más de 6 millones de personas conectadas entre YouTube y TikTok. Eso para nosotros fue una verdadera locura y lo único que me queda es agradecerle a la gente porque creo que cumplimos con nuestro primer objetivo, que es que la gente sepa que estamos haciendo una transmisión y que ya después de vernos y darnos esa oportunidad diga, me gusta o no me gusta. De aquí en adelante, lo que nos queda es crecer.